Hermanos queridos, espero que todos estén bien. Estamos con el Señor y en medio de situaciones difíciles sabemos que Él cuida de nosotros y Él tiene un propósito para las cosas buenas y cosas no tan buenas que a veces nos suceden. Si usted ha puesto atención a nuestros mensajes últimos, deberá recordar que hemos estado dando alguna atención a ciertas verdades fundamentales de nuestra fe. Hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado de Dios mismo como persona, hemos hablado del Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y hoy le toca el lugar a alguien que es tan importante como el Padre y el Señor Jesús. Tenemos que hablar, y por supuesto hay tanto que hablar de Él, de esta tercera persona de la Trinidad, que es un ser vital para la existencia nuestra, el Espíritu Santo. Y quizás no hay otro pasaje mejor para hablar de forma panorámica de la persona del Espíritu Santo y de su obra en nosotros, que lo que aparece en el capítulo 8 del libro de Romanos. El libro de Romanos es un condensado del Evangelio. ¿Quiere saber de qué se trata el Evangelio? ¿Quiere tener un resumen de lo que es y de lo que se trata la vida cristiana? Lea el libro de Romanos. Esos 16 capítulos le dan un resumen a usted. ¿De qué se trata la vida cristiana? Y si es así, por supuesto, la vida cristiana no puede vivirse sin un entendimiento correcto de lo que es la persona y la obra del Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos es bien interesante porque la gran mayoría de nosotros conocemos quizás la última parte de ese capítulo, en donde hablamos de cómo Dios está unido con nosotros y cómo se nos promete victoria. Por lo demás, hermanos, por lo demás estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así termina. Pero muy poca atención le ponemos a los primeros 26, 27 versículos de este capítulo. Esos 27 versículos de este capítulo son dedicados a la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra que Dios le ha entregado al Espíritu Santo para que realice en nosotros, dentro de nosotros. La obra del Espíritu Santo en nosotros nos promete victoria final. Amén. La obra del Espíritu Santo en nosotros nos promete victoria final. Y hay 4 grandes cosas que en estos versículos se nos habla de el Espíritu Santo. 4 grandes cosas, 4 grandes divisiones de esos versículos. Póngale atención, por favor, a estas 4 cosas. Mire, leo para usted los primeros versículos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 8 ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Primera obra fundamental del Espíritu Santo en la vida nuestra. El Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo en nosotros, nos ha librado, dice el apóstol Pablo, de varias formas. Nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Dios le ha colocado a usted y a mí y a todos los que están en Cristo, como él dice en el versículo 1, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, personalmente, todos aquellos que hemos hecho esto, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha dado esta ley del Espíritu. Ha puesto en nosotros la ley del Espíritu que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es esa ley del pecado y de la muerte que el Espíritu ha venido a librarnos, de la que el Espíritu ha venido a librarnos, a la que todos los seres humanos están sujetos? La ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo la ha mencionado varias veces en otros sus escritos, porque la paga del pecado es muerte. Es bien sencilla esa ley. Es bien sencilla esa ley. Peca, desobedece y mueres. Peca, haz lo que a Dios no le agrada y vas a morir. Vas a morir físicamente y vas a morir espiritualmente. Peca y muere. Peca y muere. No necesito ser, como se dice en inglés, ¿no?, un científico de la NASA para entender este tipo de ley. Si pecas, mueres. Si pecas, mueres. Y la gran tragedia del ser humano, y incluso entre muchos de aquellos que se llaman creyentes, es que parece que no hay forma de evitar esta ley. Bueno, yo sé que pecar causa muerte. Yo sé que pecar causa dolor. Yo sé que la paga del pecado es muerte. Hay castigo, hay dolor por lo que yo hago en contra de Dios. Cuando le desobedezco, tengo muerte. ¿Cómo me salgo de ahí entonces? Porque por más que trato, por más que pujo, por más que intento, por más que quiero, no puedo. No puedo hacerlo. Y si usted revisara el capítulo anterior, al capítulo 8, es el capítulo 7, en donde el apóstol Pablo mismo está contando su propio testimonio, y él llega prácticamente a la misma conclusión. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No me puedo zafar de esta ley del pecado y de la muerte que me hace infeliz, que me causa castigo, que me causa separación. Dios, sabiendo eso, nos ha dado una influencia, nos ha provisto a una persona dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Es una fuerza divina, es la fuerza de Dios. Y ustedes, por supuesto, saben conmigo que el Espíritu Santo es más que una fuerza, es una persona, es Dios mismo. Pero en este contexto es importante verlo como esa fuerza que balancea y que puja mucho más que la otra ley. La ley del pecado y la muerte, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque antes no podía. Yo era débil, dice el apóstol Pablo en esos versículos que están ahí. Las personas que no tienen el Espíritu no pueden. No pueden. Tampoco pueden, dice Pablo aquí, por cuanto los designios de la carne, es decir, de las personas sin Dios, es decir, de todas las pasiones que no son de Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. No puedes sin el Espíritu dentro de ti. Por eso es que aun cuando animamos a que muchas otras personas se metan a movimientos humanistas, movimientos filantrópicos, movimientos en los que se ayuda a las personas a ser mejor, tenemos que reconocer que el cristianismo, el creyente, tiene una herramienta que ningún otro tiene. Así es. Dios nos ha dado un espíritu que nos ayuda con su influencia a batallar contra la ley del pecado y de la muerte.
usted no tiene la excusa entonces. Usted no tiene la excusa. Me oyó bien. Si va a pecar, es muchas veces porque quiere pecar. Porque dice ser débil, pero Dios le dice, yo te he dado el Espíritu. La ley del Espíritu te capacita para luchar y vencer, ¿no? Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso me da gozo tremendo a mí. No estoy solo, no batallo solo. Ya no tengo la excusa de decir, es que yo soy así. Es que no, así nací usted. Así crecí usted. Así me criaron usted. Yo no puedo cambiar usted. No puedo hacer más usted. Usted quizás no. Pero si ha venido a los pies del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo en su fidelidad le ha dado su Espíritu, Pablo dice, usted tiene el Espíritu que lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es una gran alegría para decir, Señor, gracias porque no me has dejado solo. Porque aun cuando sé que cuando se peca hay castigo, hay dolor, hay muerte, tú me has dado la herramienta fundamental para que yo ya no lo haga. Es una obra fundamental del Espíritu en nosotros. La influencia del Espíritu me libra de la ley del pecado y de la muerte. Pero por supuesto, esto no solamente se trata de que usted reconozca esta influencia, es que hay que seguir esa influencia, es que hay que apropiarse de esa influencia, es que hay que ocuparse de esta influencia. Mire lo que dice el versículo 6 otra vez, porque el ocuparse de la carne es muerte, otra vez, aún con su influencia del Espíritu dentro. Si usted se ocupa de la carne, le va a causar muerte, le va a causar dolor. Si usted se ocupa de las cosas pecaminosas, le va a causar dolor. Pero ocuparse de las cosas del Espíritu, de esta influencia que lo empuja, que lo ayuda y que usted debe seguir, debe obedecerlo. Ocuparse de esto trae, dice el apóstol Pablo aquí, esas dos palabritas deliciosas: vida y paz. Ocuparse del Espíritu trae vida y paz. ¿Qué tal? Pero honestamente, ¿cuánto te estás ocupando? Esa palabrita es bien fuerte. Envolviendo. ¿Cuánto te ocupas en las cosas del Espíritu? Honestamente, ¿cuánto te ocupas? Si fueras a sacar un calendario de tu ocupación, de tus ocupaciones durante la semana, ¿cuántos de tus ocupaciones puedes nombrarlas? Bueno, es que aquí me estoy ocupando en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Ocuparse del Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, esforzarse por seguir lo que el Espíritu nos dice, ¿no? Aquellos pasajes de Gálatas 5 y Efesios 6 en donde se nos habla del fruto del Espíritu propiamente, de cómo el Espíritu se manifiesta. Honestamente, hermano, a mí me parece necesario recordárselos porque de acuerdo con esto, no ocuparse del Espíritu es muerte. Ocuparse del Espíritu, sin embargo, es vida y paz, tranquilidad. ¿De qué te estás ocupando? ¿Podrá eso explicar tu vida de guerra y tu vida de intranquilidad en la que a veces estamos? El Espíritu Santo ahí. Pero hay una segunda obra del Espíritu. Y obviamente, hermanos, como mencioné al inicio, no puedo detenerme. Aquí hay mucha riqueza, pero estoy tratando de darle solamente un panorama de estos versículos. La segunda obra que se menciona aquí es la que aparece en los versículos 9 y 10 y 11. Oiga, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si hay una palabra que se repite en estos 3 versículos es el espíritu mora. El espíritu vive, el espíritu reside en todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo personalmente. Vive con ellos. Y es claro el pasaje también al decirnos que el Espíritu es el que nos da vida y que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Punto. Así como habla el apóstol, ¿no? El que no tiene el Espíritu no es de Él. Por eso, precisamente, nos oponemos a cualquier doctrina que nos hable de que existen creyentes con el Espíritu y creyentes sin el Espíritu. Tienes el Espíritu. Si eres creyente, si eres de Cristo, tienes el Espíritu. Porque si no tienes el Espíritu, no puedes decir que le perteneces a Cristo. ¿Qué tal? ¿Ah? Eres de Cristo. Eres de Cristo. ¿Tienes el Espíritu? ¿Ah? Sí, a menos que el apóstol Pablo estuviera mintiendo, o a menos que las palabras se equivoquen. Si tenemos al Espíritu de Cristo, entonces somos de Él. Si no lo tenemos, entonces no somos de Él. Esto de ser propiedad de Cristo es algo importante. El Espíritu se te ha dado para que te recuerde que tú ya no te dominas solo. ¿Cómo decían allá en El Salvador cuando el hijo sale del dominio de casa? ¿No? Dices, tú no eres de dominio propio, me decía mi papá cuando era un adolescente, ¿no? O a mis hermanos. No. Tú todavía estás bajo dominio. Aquí se hace lo que yo quiero que se haga, porque estás bajo mi dominio. Hace unas semanas le dije a mi hija, ¿sabes qué? Y bromeando, ¿no? Porque ella tiene 23 años ya. 24, pues. 24. Y le digo, mira, le digo yo, papá, me agarraste tal cosa que no. Sí, la agarré. Porque, ¿pero qué es de mía? Sí, pero es que todo lo que está aquí adentro en la casa es mío. ¿Ah? Incluyéndote a ti. Vos sos mía. Tú me perteneces. ¿Verdad? Porque estás conmigo. ¿Qué le parece? ¿No es esto lo que el apóstol Pablo le está diciendo, nos está diciendo en relación con el Espíritu y usted? Si alguien no tiene el Espíritu, ese no es del Señor. Pero si lo tienes, entonces le perteneces a Cristo. Tú eres alguien que le pertenece al Señor. Tú no te mandas a ti mismo. Tú no te mandas a ti mismo. El que te debería mandar y el que te manda es el Señor Jesús y su Espíritu. Es esta morada del Espíritu la que me hace propiedad del Señor Jesucristo. Y es esta morada del Espíritu la que me da también esperanza. Porque lo mismo que el Espíritu hizo con el Señor Jesús, al levantarlo de entre los muertos, dice el apóstol aquí en los versículos 9 y 10, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, si es el mismo Espíritu que tú tienes, y por la fidelidad de Dios creemos que así es, ese te va a levantar de entre los muertos, aun cuando quizás en alguna ocasión no te conteste la petición por vida. Dame vida, Señor, y te mueres el día siguiente. ¿O no? Esa es la realidad, hermanos. ¿Ah? ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a durar un día más? ¿Puede asegurarme usted que va a durar un día más? ¿Ah? Aunque se lo pida al Señor, ¿puede asegurármelo usted? No. Pero lo que sí le puedo asegurar es que si usted tiene el Espíritu Santo dentro de él, el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo va a levantar a usted también. Amén. ¿Ah?
La morada del Espíritu me hace propiedad de Jesús y me da esta esperanza. Número 3, obra número 3. Ya avanzamos, hermano. Solo son 4, ¿ok? Mire el número 3, por favor. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo no solamente me ayuda a matar y a controlar la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo no solo me hace propiedad de Jesús y me da esperanza. Además, el Espíritu Santo en mi vida me define como hijo de Dios. ¿Cómo sé yo que soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo decir yo que soy hijo de Dios? Ustedes creo deben saberlo a plenitud. Venir a la iglesia no lo hace hijo de Dios. Ojalá que viniera más, por cierto. Ojalá que viniera temprano, por cierto. Ojalá que no se comprometa al inicio de año y luego el día siguiente diga, ¿qué dijiste? ¿Ah? Y luego el siguiente domingo, ¿y dónde está el que se comprometió? Saber. No. Pero una de las cosas importantes que usted y yo debemos reconocer, es que muchas de las cosas que nosotros pretendemos hacer aquí no me definen como hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios porque viene a la iglesia. Claro, como hijo de Dios debe venir a la iglesia. Claro, como hijo de Dios debe orar. Claro, como hijo de Dios debe leer la Biblia. Claro, como hijo de Dios debe hacer ciertas otras cosas que se esperan de un hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que esencialmente lo define a usted como hijo de Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que a mí me empuja y que yo me siento obligado a hacer porque soy hijo de Dios? Pablo le dice a los romanos, óiganme, ustedes no le deben a nadie nada, excepto al Espíritu. Ustedes, dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿A quién pues? ¿A quién le debemos pues? Usted está en deuda. Si alguien no se lo ha dicho claramente, usted y yo tenemos una gran deuda y no es su hipoteca, no es su carro, no es el ¿cómo dicen en México? El mueble, sí. Se endrogó, dicen por ahí, ¿no? Se endrogó y alguna vez, hermano, estoy endrogado, me dijo alguien, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y me lo está diciendo tan así, le digo. Me lo está diciendo así. ¿Y con cuál droga se metió, hermano? Entonces. Está bien endrogado el pobre, diciendo los ojos, no. No. Bueno, pues si quiere ocupar esa palabra como mexicana o de algunos mexicanos, usted tiene una gran droga. ¿A quién le debe usted? ¿A quién le debe obediencia usted? ¿A quién le debe sensibilidad para dejarse guiar usted? Deudores somos, pero no a la carne. Somos deudores al Espíritu. Porque si vivimos conforme a la carne, a mí me sorprende otra vez con cuánta claridad el apóstol Pablo habla y con cuánta facilidad a nosotros se nos olvida. Si le pagas a la carne, acuérdate de esto, si le pagas a la carne, si te esclavizas a la carne, si sigues los impulsos de la carne, así dice la Escritura, morirás, punto. Vas a morir, punto. Puedes ser rico en el momentito.
como quizás la sopa de frijoles de Esaú, ¿se acuerdan? Estaba rica. ¿Recuerdan el caso de Esaú y Jacob? ¿Verdad? Están las famosas lentejas que quizás algunos de nosotros nunca hemos comido, pero sí hemos comido frijoles. Y se parecen en algo, ¿no? Y aquel viene de la casa y desecha la primogenitura, desecha el cargo espiritual, desecha la responsabilidad que tenía de ser el guía espiritual de su casa. Y a mí no me importa eso, dame ese plato de frijoles, yo te le regalo Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros, sinceramente, hermanos. No ustedes son la excepción, por supuesto, pero muchos creyentes hacen eso. Por un platito de lentejas. Porque estaba rico el momentito. Te fregaste toda la vida. Echaste a perder toda la vida. Porque creíste que, esto tengo que hacerlo, ¿no? Y Pablo nos dice, no, ustedes no le deben a eso, pónganse a pensar, como la familia Peluche, ¿no? ¿Por qué no puede ser normal? Piensa, tú no le debes a eso, si lo haces te vas a morir. El pasaje que leíste, hermano pastor, de ahí de Proverbios. Foso profundo. ¿Qué es? ¿Recuerdan qué es? La boca de la mujer extraña. La boca de la mujer extraña. Se mira bonita. Se mira deliciosa. No, mejor no sigo porque... Pero yo les invitaría a que chequearan el pasaje en el que nos leyó el pastor en contexto y cómo se describe al hombre en el contexto. ¿Qué le pasa al hombre, por ejemplo, cuando mira a la mujer extraña, la boca, el atuendo, la apariencia? ¿Y cómo se le describe? Se le describe, en buen mexicano, se le describe como un buey. Eres un buey. Ahí dice, yo no lo estoy diciendo, léanlo ahí en Proverbios. Cabeza de pájaro, le dice, porque vas para el panteón y no te has dado cuenta. El que se mete ahí no sale, dice. El que se mete ahí no va a salir toda la vida. No eres deudor. El Espíritu Santo sí es al que le debes obediencia, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es decir, por la obediencia que le ponemos al Espíritu, se matan las obras de la carne. Si hacéis eso, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu me define como hijo. La guía, la obediencia a la guía del Espíritu me define como hijo. Si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, por la bondad del Espíritu Santo, por la santidad del Espíritu Santo, por las virtudes del Espíritu Santo, por los frutos del Espíritu Santo, por todo lo que Él es y que ustedes deberían saberlo a la luz del Nuevo Testamento, entonces puedo decir, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. La guía y la obediencia a esta guía del Espíritu me define como hijo de Dios. Esta guía del Espíritu que me define como hijo de Dios, también es la que, sin poderlo explicar, hermano, yo sé que ni el mejor de los teólogos, ni el mejor de los predicadores, ni el mejor de los pastores se los puede explicar. Pero ¿qué es eso que tiene el hombre de Dios y la mujer de Dios cuando está haciendo algo que va en contra de la palabra? Cuando está haciendo algo que no es correcto. Cuando está haciendo algo que no puede ser así. ¿Qué es eso que me dice, estás mal, no puedes estar bien, se sintió bien, pero no estás bien, nadie lo sabe, pero no estás bien? Nadie va a saberlo quizás, excepto Dios y tú, pero no estás bien, ¿no? El Espíritu da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Déjese guiar entonces.
Si el Espíritu alguna vez le hace sentir eso, ceda entonces. Si es el bravucón de la familia, ceda. Diga, no, yo soy demasiado bravo aquí, yo necesito arrepentirme de esto, ¿no? Soy muy gritón, o soy manipuladora, qué sé yo. Usted sabe, ¿no? Déjese guiar por eso. El Espíritu nos da testimonio de que somos sus hijos, y es por eso que lo podemos llamar. Escuche esto, hermano, ya casi terminamos. El Espíritu es el que me da la capacidad de llamar a Dios papá. No hay otra forma. ¿Cómo se dirige un no creyente a Dios? Él le puede llamar papá, papito, Diosito, como quiera llamarlo. Él puede orar todo lo que quiere y pasar todo el día si quiere, y rajarse la espalda o las rodillas y hacer cualquier otra cosa que quiera. De acuerdo con este pasaje, si usted lo lee a conciencia, solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios en su vida pueden llamar a Dios Abba, Padre. Abba, la palabra aramea para hablar de un niño chiquito que le dice a su papá exactamente eso: papi, papi, papi. Así como Liam ahorita, el nieto. Papá, papá. A veces ni sabe qué hacer, pero el papá está ahí, ¿no? Eres mi hijo. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Ay, mis hermanos, voy a saltarme esta última parte de aquí por el tiempo, y voy a llegar al último, al número 4, en el que empieza en el versículo 26. El Espíritu Santo en nosotros, dice el apóstol Pablo aquí. Oiga lo que dice en el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. La influencia del Espíritu Santo batalla por nosotros a fin de que no seamos presos de la ley del pecado y de la muerte, número 1. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos hace propiedad de Jesús y nos hace también tener esperanza en la resurrección, número 2. Número 3, acabamos de decir que es la presencia y la guía del Espíritu Santo la que me define a mí como hijo de Dios. Y últimamente, antes de que empiece ese pasaje en donde Pablo dice que usted y yo somos vencedores y que nada nos puede separar del amor de Dios y que nadie nos puede separar de Dios y de su amor y que esto es seguro, antes de llegar ahí, Pablo les dice a los romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu está en nosotros para pedir por nosotros. Yo quisiera retarlos a algo, hermanos. A ver si tal vez alguno de ustedes lo hace. Mire cómo la Biblia presenta las grandes oraciones de los hombres y mujeres de Dios. Quizás ese es pedirle mucho ahora. Fíjese cómo ora el apóstol Pablo. Fíjese por las peticiones que tiene el apóstol Pablo. Fíjese por las cosas que pide el apóstol Pablo en las oraciones de uno de los hombres más cercanos a Dios. Fíjese cómo pide a Dios el apóstol, por ejemplo. Y luego compare las cosas que usted le pide a Dios. Compare cuántas cosas, no por cierto malas, pero muchas veces no las correctas, no las mejores y no las más espirituales. Lo espiritual no nos importa, ¿no? O es secundario. No me malentienda, hermano, porque no quiero ser grosero ni mucho menos. Pero pedir porque usted no tiene trabajo, pedir porque usted tiene gripe,
pedir porque usted... Son cosas por las que debemos pedir, claro. Pero si solo esas son nuestras peticiones, hay algo que no está funcionando bien en nosotros. Y es que, seamos honestos, muchas veces no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedirle. ¿Qué bendición es esta que Dios nos ha dado a su Espíritu para que interceda por nosotros, porque simplemente no sabemos qué pedir? Simplemente no sabemos qué pedir. ¿O a poco no es cierto que a veces hemos estado orando por el trabajo de la hermanita? Que Dios le provea un trabajo a la hermanita, porque no tiene trabajo la hermanita. Y la congregación animosa y con ganas ora al Señor para que el Señor le provea un trabajo a la hermanita. Y el Señor le da el trabajo a la hermanita. Y cuando le da el trabajo a la hermanita, nunca más volvimos a ver a la hermanita. ¿Ah? ¿Ah? No sabemos pedir como conviene. ¿Ah? Y nos enojamos cuando Dios dice no. No te lo doy. Y te voy a tener ahí porque mientras te tengo así, estás muy bien, muy fiel, muy puntual, muy entregado, muy dedicado. Una vez te lo doy y se te olvida. ¿Ah? No sabemos pedir como conviene. Qué bendición que el Espíritu Santo está ahí en medio con nosotros, ¿no? Yo sé, Señor, hermanos, yo quiero pedir esta mañana porque el Señor me dio un trabajo y el Espíritu Santo está ahí. No le pongas atención, Señor. ¿Ah? Tú sabes, Señor. Estamos trabajando juntos en esto, Señor. Ya sabes, ¿verdad? Ya sabes que lo estamos formando, Señor. La estamos formando, Señor. Está dura la cosa con esta, pero vamos aguantando, Señor. ¿Ah? Que se aguante, Señor. ¿Ah? El Espíritu intercede por nosotros, dice el apóstol Pablo aquí. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, gemidos que no se pueden pronunciar, gemidos silenciosos, internos, profundos, sentidos. Señor, dale esto, que es lo que necesita. Señor, permite que vea la necesidad de leer la Biblia. Señor, permite que vea la necesidad de que traiga la Biblia a la iglesia. Porque si no, ni a la iglesia la trae, es probable que ni en la casa la lea. Señor, eso es el Espíritu en nosotros, hermanos. Señor, que no crea que ya lo sabe todo. Padre, ayúdalo en el nombre de Jesús, el Espíritu intercediendo por nosotros. Ayúdalo a entender que no gaste su vida solo en el trabajo. Él canta y se alegra los días domingos y dice que tú eres el que provee. Y sin embargo tiene 3 trabajos que no le dan tiempo para nada más. Y se está enfermando. Y se está muriendo, algo que yo no quiero. ¿No? Señor, ayúdalo. Ábrele los ojos. La intercesión del Espíritu Santo a favor nuestro. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Apenas pedacito de la puntita del iceberg de lo que el Espíritu hace con nosotros, hermanos. Es la obra del Espíritu la que termina en el capítulo 8 llevando al apóstol Pablo a decir: somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Recuerde, hermano, usted tiene una influencia interna que lo hace capaz de derrotar la ley del pecado y de la muerte. Número 2, usted tiene al Espíritu Santo en usted que lo hace propiedad de Jesús. Número 3, usted tiene el Espíritu Santo en usted que lo define como hijo de Dios. Y número 4, usted tiene el Espíritu Santo en usted que constantemente está intercediendo por usted.
El Señor sea bendito. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra y por tu Espíritu. Señor, reconocemos que hablar de tu Espíritu es tan profundo y tan abundante.